Fue humillado y objeto de burlas a los pocos minutos de embarcar, pero poco después, el mismo auxiliar de vuelo que lo avergonzó se quedaría sin palabras mientras toda la cabina volteaba la cabeza, porque en el momento en que abrió su maleta, todo cambió de una forma que nadie en ese avión podría haber imaginado. Lo que sucedió después no solo conmocionó a los pasajeros que observaban desde sus filas, sino que quebró la pulida superficie de una aerolínea construida sobre la imagen y expuso algo mucho más profundo. Antes de adentrarnos en la cruda realidad de lo que sucedió a 35,0 pies de altura, cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo el video hoy. Y si este tipo de historias te llaman la atención, no olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte para ver más de Ava. Comenzó como la mayoría de los vuelos sin incidentes, con el proceso de embarque desplegándose en un flujo mecánico de pasajeros chocando codos y rebuscando en los compartimentos superiores, ese tipo de caos leve que resulta demasiado familiar como para cuestionarlo, hasta que un hombre subió al vuelo 477. Un hombre tranquilo y reservado llamado Malik Dawson, que caminaba con una seguridad discreta, de esas que no llaman la atención pero que, de alguna manera, la atraen. Vestía una sencilla gabardina color carbón sobre un suéter descolorido, zapatillas limpias, y llevaba una maleta de cuero desgastada, que sostenía con el cuidado de algo preciado, no porque fuera de diseño, sino porque lo que contenía importaba más de lo que cualquier etiqueta pudiera indicar. Malik no parecía un hombre de estatus, no parecía alguien acostumbrado a la primera clase, y, por desgracia para él, Tori, la azafata que trabajaba en la cabina delantera esa tarde, tenía la mala costumbre de juzgar el valor de la gente por lo cara que parecía su equipaje, lo a medida que eran sus chaquetas y las sílabas que tenía su apellido al leerse en el manifiesto. Así que, cuando Malik llegó a la fila 2, mostró su tarjeta de embarque para el asiento 2A y pidió amablemente ayuda con el espacio superior. Tori le dedicó una sonrisa tan falsa que parecía envuelta en plástico y dijo, «Señor, ¿está seguro de que está en la sección correcta?» Malik, un poco desconcertado pero demasiado sereno para que se le notara, revisó la tarjeta de embarque y respondió con tranquilidad. «Sí, 2A, primera clase». Tori arqueó una ceja, asintió exageradamente y luego se volvió hacia su compañera de cabina con un susurro teatral, aunque no lo suficientemente bajo, murmurando, «Bueno, ahora dejan subir a casi cualquiera, ¿eh?» El hombre del asiento 2 rió entre dientes. La mujer del asiento 1 miró de reojo, pero no dijo nada. Y Malik, aún tranquilo, aún imperturbable por fuera, levantó lentamente su maleta y la colocó en el compartimento superior y se sentó sin decir una palabra más, aunque por dentro, algo había cambiado. No era vergüenza, ni siquiera ira. Era algo más peligroso, determinación. Tori siguió caminando por el pasillo, como si estuviera haciendo una audición para un puesto de poder, con palabras cortantes, miradas despectivas y sus interacciones con Malik, cubiertas de un sarcasmo apenas disimulado, preguntándole si estaba cómodo ahí atrás, aunque estaba literalmente a 2 filas de la cabina, ofreciendo vino a los demás sin pasar por él, y haciendo bromas sobre viajeros novatos lo suficientemente alto como para que él las oyera. Los pasajeros a su alrededor lo notaron, pero como suele ocurrir, observaron en silencio. Pero lo que Tori no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que Malik Dawson no era solo un hombre con un abrigo barato. No era solo un viajero de voz suave con una maleta desgastada. Malik era un orador principal, un tecnólogo de renombre mundial, un director ejecutivo. Y dentro de su modesto equipaje había algo que no solo expondría la ironía de la burla de Tori, sino que transformaría la misma cabina que ella intentaba controlar. Y cuando esa cremallera finalmente se abriera, todo el avión sentiría el peso de lo que había estado oculto a simple vista. Para cuando el vuelo 477 alcanzó la altitud de crucero, con la señal del cinturón de seguridad apagada y el suave tintineo resonando por la cabina, como una campana que anuncia la calma antes de la tormenta, Malik Dawson ya se había acomodado en su asiento sin rechistar, tras haber soportado el sarcasmo apenas disimulado.
la ignorancia en el servicio de bebidas y las largas y deliberadas miradas de la azafata que, a pesar de que su placa decía «tripulante de cabina principal», parecía más preocupada por cuidar las apariencias que por servir a los pasajeros con igualdad. Tori pasó flotando junto a él otra vez, deteniéndose junto a dos que, para rellenar la copa de champán de un hombre de negocios con una gracia exagerada, esbozando una sonrisa practicada que, por alguna razón, nunca llegó a sus ojos, antes de mirar de reojo a Malik como diciendo, «¿Ves? Así funciona esta sección». Y cuando ella le dio la espalda por tercera vez en ese vuelo, Malik extendió lentamente la mano hacia el compartimento superior, rozando con los dedos el borde del pestillo como si sopesara la gravedad del momento que se avecinaba. Y luego, sin avisar a los pasajeros que lo observaban a su alrededor, bajó la maleta, la colocó con cuidado sobre su regazo y abrió la cremallera. Fue un acto tan simple, tan casual en su ejecución, que la mayoría de la gente apenas lo notó al principio, solo un hombre abriendo una maleta, pero la atmósfera comenzó a cambiar cuando el sonido de cierres metálicos al abrirse resonó más fuerte de lo esperado, y desde una esquina del 2B, una joven se asomó con curiosidad para ver qué podría requerir una maleta llena en pleno vuelo. Malik no miró a su alrededor, no se levantó ni habló, simplemente abrió la maleta. Y dentro, cuidadosamente organizado en un acolchado de espuma a medida, brillaba algo tan inesperado, tan fuera de lugar en un vuelo comercial, que los pasajeros más cercanos se quedaron boquiabiertos. Era un prototipo, una elegante carcasa de titanio cepillado, suavemente iluminada con LED azules parpadeantes, rodeada de pequeñas interfaces modulares, conectores digitales y una caja sellada con la etiqueta XOS. Propiedad de Dawson Neural Systems. Confidencial. Al hombre del 1C se le cayó el tenedor. La mujer en la cabina 2B susurró, «Espera, ¿eso es real?» Y Malik seguía sin decir nada. En cambio, sacó unas finas gafas de realidad aumentada, se las colocó detrás de las orejas y activó la pantalla, proyectando un modelo 3D desde su maleta abierta hacia el espacio aéreo frente a él, allí mismo, en primera clase, suspendido sobre la bandeja como si fuera la demostración de una conferencia tecnológica privada. Silenció a media cabina y sacó varios teléfonos de los bolsillos en cuestión de segundos. Los pasajeros se giraron. La tripulación se detuvo a medio paso. E incluso Tori, que había comenzado su aproximación desde la cocina con otra copa de vino para la fila 1, se detuvo tan repentinamente que pareció que la gravedad se había congelado bajo sus pies, porque ahora no solo se había burlado de un hombre cuya tarjeta de embarque había cuestionado, cuyo abrigo había mirado de reojo, cuyo equipaje había asumido como vulgar, se había burlado de un hombre cuyo invento, que ahora brillaba tenuemente ante él, ya era conocido en ciertos círculos como el próximo salto en la integración de la nube neural, y se rumoreaba en las cumbres de Silicon Valley como algo que podría cambiar la interacción humana para siempre. Ella no sabía su nombre, pero otros en el vuelo sí. El hombre del 1C se inclinó hacia adelante. «Disculpe», dijo, medio asombrado. «¿Es usted Malik Dawson, o sea, Dawson Systems?» Malik no parpadeó. Se limitó a asentir cortésmente. La mujer a su lado se quedó sin aliento. «Fuiste a la conferencia de clausura en TechRise el año pasado. Vi tu demostración en línea. Esa suite neuronal. Decían que estaba años por delante de todo lo que Google o Meta habían creado». Los labios de Tori se entreabrieron. Su bandeja tembló levemente. Y entonces Malik levantó la vista por fin, por completo, y la miró fijamente. No había ira, solo precisión. «Necesitaba revisar mis diapositivas», dijo en voz baja, señalando la proyección que ahora flotaba en el aire. «Mañana por la mañana presentaré mi presentación ante el Consejo de Innovación de la ONU». La mano de Tori cayó a su costado. Sin sarcasmo, sin guión, solo silencio. Porque de repente comprendió demasiado tarde que el hombre al que había tratado como invisible no solo era alguien de un valor inimaginable, sino alguien cuya presencia en ese avión podría acabar en los periódicos antes de que las ruedas tocaran la pista. Y lo peor,
Todos a su alrededor ahora sabían lo que había hecho. Mientras el suave holograma a su lado flotaba firme sobre la bandeja de Malik, proyectando sombras geométricas sobre la servilleta de lino doblada y la bebida intacta a su lado, toda la cabina de primera clase del vuelo 477 permanecía sumida en ese extraño silencio. No la quietud aburrida de la fatiga de un largo vuelo, ni la quietud de la calma previa al aterrizaje, sino la pausa colectiva y sin aliento de quienes acababan de darse cuenta de que habían presenciado el comienzo de un momento que podría sobrevivir al vuelo mismo, ese tipo de momento que comienza en un avión pero termina en los titulares. Y ahora mismo, todos en 10 filas lo sabían. Malik permaneció sentado, con la espalda recta y el rostro ilegible. La superficie brillante del dispositivo reflejaba las miradas curiosas y las mandíbulas abiertas de los pasajeros que lo rodeaban, y que aún se estaban adaptando al latigazo de la revelación. El hombre del abrigo descolorido y los zapatos gastados no era un pasajero de clase económica fuera de lugar, sino el mismísimo arquitecto de una tecnología que cambiaría el mundo, alguien tan respetado en su campo que incluso los responsables de las políticas internacionales habían comenzado a llamarlo solo por su nombre, como Elon, Oprah o Gates. Y sin embargo, la única persona que lo había desestimado por completo, que se había reído, se había burlado, se había saltado su servicio y susurrado veneno detrás de sus labios perfectamente brillosos. Ahora permanecía inmóvil al frente del pasillo, con la chaqueta del uniforme ajustada sobre los hombros, su postura ya no autoritaria sino acorralada, sus mejillas perdiendo color con cada segundo de creciente conciencia de que sus acciones no solo habían sido crueles, sino públicas. Pero lo que realmente rompió la tensión, lo que rompió la frágil quietud como el cristal bajo un tacón pesado, no fue la voz de Malik. Era de otra persona. Era el pasajero en 3D. Un hombre de unos 50 y tantos años, blanco, con gafas, vestido con un jersey de Yale y unas botas de montaña caras, se levantó lentamente de su asiento, guardó la revista en el bolsillo delantero y se giró hacia el pasillo con una especie de determinación cansada que sugería que ya había visto cosas así antes demasiadas veces y que ya había tenido suficiente. «Lo siento», dijo el hombre, con la voz más alta de lo esperado, «pero vamos a fingir que no vimos a esa azafata menospreciar a este hombre sin más razón que porque no parecía alguien de aquí». Una oleada de sorpresa recorrió la cabina, no porque no fuera cierto, sino porque alguien finalmente lo había dicho en voz alta. Tori se estremeció. Alguien detrás de ella tosió. Una mujer en 2D susurró. «Gracias a Dios. Lo vi desde el momento en que subió», continuó el hombre, alzando la voz. Cuestionó su asiento, hizo ese comentario de dejar subir a cualquiera en primera clase, y luego lo ignoró por el servicio como si fuera invisible. Eso no era política. Era prejuicio. Tori intentó intervenir, con la voz quebrada. «Señor, creo que está malinterpretando lo que pasó». «No», replicó el hombre. «Lo entiendo perfectamente. Llevo 15 años volando en esta aerolínea y nunca lo he visto tratar a un pasajero como lo trató a él. Y ahora que sabe quién es, ¿de repente quiere ser profesional?». La cabina estalló en murmullos, asentimientos, jadeos. Un teléfono inclinado para captar cada palabra. Tori retrocedió, con la voz quebrada. No sabía quién era. «Exactamente», dijo el hombre, interrumpiéndola con un gesto tan brusco que bien podría haber sido un mazo. «No lo sabías, así que lo supusiste. Y ahora estás avergonzado, no porque te equivocaras, sino porque toda la cabina lo vio». Alguien aplaudió. Otro se unió. Luego un tercero, hasta que la cabina delantera se llenó del sonido de una docena de personas aplaudiendo, no por el hombre que estaba de pie, sino por la verdad que expresaba, por la verdad que todos habían sentido oprimiendo sus conciencias como la presión de la cabina apretándoles el pecho. Tori parecía querer desaparecer, pero Malik cerró su maleta, apagó la proyección, guardó sus gafas sin una sola palabra de validación o petulancia, y entonces, finalmente, en voz baja, habló. No iba a decir nada. Toda la cabina se giró hacia él de nuevo, pero he pasado toda mi vida callado.
trabajando más duro, vistiendo más sencillo, encogiéndome para que gente como ella no se sintiera incómoda. Su voz no tembló. Fue cortante. Pero hoy no tuve que decir ni una palabra, porque todos lo vieron, y eso asintió con la cabeza al hombre que seguía de pie importa más que cualquier cosa que yo pudiera inventar. Mientras los aplausos se apagaban, reemplazados por el tenue zumbido de los motores y el pesado silencio que sigue a una verdad demasiado dura para ignorarla, Tori permanecía de pie en la parte delantera de la cabina de primera clase como una estatua desmoronándose a cámara lenta, con las manos temblando justo debajo de los puños de su blazer pulcramente planchado, su mente repasando 1000 posibles defensas, pero todas resquebrajándose ante el hecho frío e irrefutable de que toda la cabina había visto, oído, y ahora creía lo que ella se había esforzado tanto por fingir que no estaba sucediendo. Su máscara de autoridad se había desvanecido, y en su lugar se alzaba algo mucho más feo, la parcialidad al descubierto. Se giró como para retirarse a la cocina, esconderse tras la cortina, recomponerse, planificar el control de daños, pero antes de que pudiera dar un paso, un leve sonido resonó en la tableta de su uniforme, el dispositivo seguro de la tripulación sujeto a su cintura. Su pantalla brillaba en un blanco intenso con una alerta con borde rojo que nunca antes había visto aparecer en pleno vuelo. Bandera de prioridad, monitor ejecutivo activado, ID del pasajero. Dawson, Malik, asiento 2A. Observación de enlace corporativo transmisión en tiempo real activada. Tori se quedó sin aliento, porque sabía lo que eso significaba. Alguien de arriba, alguien importante, estaba observando el vuelo en directo desde el cuartel general. Sus dedos se cernían sobre la pantalla como si, al no tocarla, pudiera retrasar las consecuencias, pero la marca de tiempo digital lo confirmaba. El incidente había sido detectado, las cámaras cercanas a la cabina delantera ya habían sido accedidas, y todo, desde su sonrisa burlona hasta sus comentarios sarcásticos y su notoria indiferencia hacia las peticiones de Malik, probablemente había sido revisado por alguien sentado en una oficina de cristal con la autoridad para reescribir toda su carrera en una sola frase. Y la cosa empeoró, porque en ese preciso instante, Gavin Lynn, director de experiencia del cliente de Skyspan Airlines, se encontraba en una sala de control a cientos de kilómetros de distancia, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada, observando las imágenes en tiempo real con otros 2 ejecutivos a su lado y un asesor legal tomando notas. «Esto es un desastre», murmuró Gavin. «¿No tenía ni idea de quién era?» «Da igual que no fuera nadie», dijo el asesor legal. Trató a un pasajero que pagaba la entrada como una amenaza para la seguridad por ser negro en primera clase. «Y ahora toda la cabina está de su parte», dijo el tercer ejecutivo. No tuvo que decir nada. Simplemente abrió su maleta. «Hagan un escaneo de lealtad», espetó Gavin. «¿Quién más está en ese vuelo? Si alguno de nuestros miembros de alto rango presenció esto, no solo nos disculparemos, sino que estaremos causando daño a la prensa en tiempo real». De vuelta en el vuelo 477, Malik metió la mano silenciosamente debajo de su asiento y sacó una carpeta de cuero suave grabada con la insignia de su compañía, deslizándola en el bolsillo frente a él mientras la energía a su alrededor seguía cambiando. Los pasajeros ahora se inclinaban hacia él con educada curiosidad en lugar de condescendencia, los miembros de la tripulación evitaban su mirada por completo, y en algún lugar detrás de él, un niño le susurraba a su padre: «Es famoso», pero ya no se trataba de fama, se trataba de respeto, de la forma en que Tori lo había negado con seguridad, sobre cómo, al ser confrontada, no se había disculpado, sino que solo había entrado en pánico al ser descubierta. Y justo entonces, otra señal, esta vez de Gwen, la azafata principal, que lo había estado observando todo desde el monitor de la cocina, dio un paso adelante con cuidado, con la mirada seria, la voz baja y la tableta en la mano. «Señor Dawson», dijo, «me acaban de notificar que la dirección ejecutiva de Skyspan ha sintonizado y reconocido formalmente su presencia en este vuelo. Me han pedido que le ofrezca todo lo que necesite: mejora de comida, alojamiento al aterrizar,
Transporte terrestre. Malik la miró. No con frialdad, sino con silenciosa convicción. No necesito mejoras, dijo. Necesito responsabilidad. Antes de que Gwen pudiera responder, el intercomunicador se iluminó. No era el piloto, ni el anuncio habitual de la cabina. La voz era nítida. Corporativo. En directo. Damas y caballeros, les habla Gavin Lynn, director de experiencia del cliente de Skyspan Airlines. Les pedimos disculpas por interrumpir su vuelo, pero estamos atendiendo un incidente a bordo que involucró a uno de nuestros pasajeros y a un miembro de nuestra tripulación. Las exclamaciones de asombro recorrieron las filas. La gente se irguió. Nos tomamos muy en serio la experiencia de cada cliente, continuó Gavin, y el comportamiento mostrado hacia el señor Malik Dawson no refleja nuestros valores. Se tomarán las medidas pertinentes inmediatamente después del aterrizaje, y queremos que todos los pasajeros de este vuelo sepan. Estamos observando, escuchando, y solucionaremos esto. Clic. El anuncio terminó. Pero el revuelo que causó apenas había comenzado. Porque a mitad del avión un hombre en clase ejecutiva susurró en su teléfono. «Caramba, ¿acabas de oír eso? Nunca hacen esto en vivo. Este tipo debe ser alguien importante». Y desde detrás de la cortina de la cocina, Tori finalmente se sentó, lentamente, como quien se derrumba ante la derrota, no por el pasajero que subestimó, sino porque comprendió que lo peor había sucedido. El mundo lo había visto, en tiempo real, y Malik ni siquiera había necesitado alzar la voz. Cuando el vuelo 477 inició su descenso final hacia el aeropuerto de Los Ángeles, la cabina no vibraba con el habitual ruido de bandejas, cerrándose y pasajeros estirándose. No, este descenso era diferente, más pesado, el tipo de descenso donde cada minuto se siente como una pausa entre la inhalación y la consecuencia, porque la energía a bordo había cambiado por completo desde que la compañía aérea rompió el silencio de la radio con un anuncio en vivo, y ahora todos sabían que algo sin precedentes los esperados en la puerta de embarque, algo tan grande como para mantener incluso a los pasajeros más experimentados pegados a sus asientos. Malik Dawson permaneció tranquilo, casi inquietantemente, sentado con las manos suavemente cruzadas sobre las rodillas, con la cremallera de su maleta de mano cerrada y de vuelta al compartimento superior. El único rastro del caos que aún persistía a su alrededor eran los susurros y las miradas furtivas de cada fila a la vista, porque todos en ese avión, tanto en primera clase como en clase ejecutiva, sabían que el hombre sentado en la dosa no solo era importante ni poderoso, sino que acababa de cambiar por completo la estructura de autoridad a bordo sin siquiera alzar la voz ni hacer una sola exigencia. Tori no había reaparecido, ni una sola vez. No después de que Gwen asumiera el servicio, no después del anuncio corporativo, y no desde que toda la tripulación recibió un mensaje seguro con la etiqueta Protocolo Delta Rojo, suspensión del procedimiento de cabina, DOSA, un código conocido solo por el personal directivo, lo que significaba que cualquier decisión sobre el servicio, las solicitudes o el traslado de Malik Dawson, ahora sería manejada únicamente por personal ejecutivo externo a su llegada. Y cuando las ruedas rozaron la pista con ese característico golpe y el avión finalmente rodó hacia la puerta de embarque, nadie se movió. No solo porque el cartel de abrocharse el cinturón seguía encendido, sino porque a través de las ventanillas del lado izquierdo del avión, todos podían ver la bienvenida. 3 SUV negras de lujo, estacionadas con precisión al borde de la puerta. 2 representantes con trajes azul marino, cada uno con cordones de identificación Skyspan Platinum brillando bajo el sol del atardecer. Y, lo más sorprendente de todo, un hombre de pie frente a las escaleras del túnel de la puerta, con una tableta plateada y un sobremanila en la mano, flanqueado por 2 miembros de seguridad del aeropuerto. Ese hombre era Leon Tucker, el director de operaciones de la aerolínea. Y cuando alguien como él recibe a un vuelo personalmente, no es una cortesía. Es un ajuste de cuentas. En cuanto se abrió la puerta del avión, Gwen se adelantó. Salió al pasillo e hizo un gesto amable a los pasajeros de las filas 1 a 3,
para que permanecieran sentados, mientras otros estiraban el cuello para ver más allá de la cortina, pues todos querían presenciar lo que sucedería a continuación, y no se decepcionaron. Malik se puso de pie, tranquilo y sereno, recogiendo su maleta sin ninguna tensión visible, y entró en el espacio abierto de la parte delantera del avión justo cuando León subió a bordo, extendiéndole la mano de inmediato. «Señor Dawson», dijo Leon con un gesto de respeto tan brusco que silenció incluso al más hastiado de los pasajeros. «Me gustaría acompañarlo personalmente. Si no le importa», Malik asintió una vez. «Vámonos». Pero justo antes de salir se detuvo. Miró hacia la cortina de la cocina donde Tori ahora estaba medio oculta, con los ojos rojos y la boca apretada, y dijo con la suficiente claridad para que todos los presentes lo oyeran: «No quiero que la despidan». Tori se estremeció. León parpadeó. «Quiero que se eduque». Se giró hacia León. «Que se someta al programa de inmersión en prejuicios internos de mi empresa. 40 horas. Revisión completa del caso. Le eximiré de la cuota de licencia. Pero termina el programa. O no regresa». Tori jadeó suavemente. Porque eso era peor que despedir. Eso significaba quedarse. Afrontarlo. Aprender. Cambiar. León pareció aturdido y asintió. «Dalo por hecho». Y cuando Malik bajó del avión, los periodistas que esperaban en la terminal comenzaron a tomar fotos de inmediato, aunque no se hizo ninguna declaración, solo una imagen fija de un hombre con un abrigo sencillo, caminando con silenciosa energía y transformando todo un sistema sin gritar, sin venganza, pero con algo mucho más potente: gracia. La puerta se cerró, la cabina exhaló, y el pasajero de 3D murmuró a nadie en particular: «Eso no fue un aterrizaje, fue una lección». 2 horas después del aterrizaje del vuelo 477, después de que las camionetas negras desaparecieran en el tráfico de Los Ángeles y los pasajeros se dispersaran por la zona de recogida de equipaje, aún entre rumores sobre el tipo de la DOSA, la planta ejecutiva de Skyspan Airlines en Midtown Manhattan estaba de todo menos tranquila, porque si bien el vuelo había terminado, el impacto apenas comenzaba a manifestarse, y en una especie de transición entre el pánico y la estrategia, un solo correo electrónico llegó a la bandeja de entrada de todos los ejecutivos, miembros de la junta directiva y jefes de departamento de la compañía, con un asunto tan modesto que casi daba risa. Asunto: incidente del vuelo 477. Reestructuración sugerida. Pero el remitente: Malik Dawson. Y el mensaje: ni enfado, ni amenaza, ni siquiera exigía compensación. Decía: creo en los sistemas. Me gano la vida construyéndolos. Pero también creo que cuando los sistemas fallan, la gente no debería tener que gritar solo para ser escuchada. Lo que me pasó no es raro. Ese es el problema. No necesitas despedir a alguien para arreglar tu aerolínea. Necesitas construir algo mejor, desde adentro. Aquí tienes una propuesta. Es gratis, pero no es opcional si quieres sobrevivir la próxima década. Adjunto: capacitación sobre respuesta a sesgos en pasajeros. Versión de código abierto. Iniciativa: estándar de asientos Dawson. Plan de contratación inclusiva. Piloto de retroalimentación de pasajeros en tiempo real. Compromiso personal para ser mentor de tu nuevo director de equidad. Seamos claros. No quiero prensa. Quiero un cambio. Decide quién eres. Atentamente, Malik Dawson. Director ejecutivo. Dawson Neural Systems. Asesor de innovación de la ONU. Padre. Hombre negro en DOSA. El director ejecutivo de Skyspan, que aún no había hecho ninguna declaración, lo leyó 3 veces en silencio antes de descolgar el teléfono y convocar una reunión de la junta directiva de inmediato. Y justo cuando parecía que esta historia no podía dar otro giro, el giro final cayó como un alfiler que explota en una catedral, porque en la esquina del correo electrónico, adjunta como una postdata casi demasiado fácil de pasar por alto, había una última nota. P.D. También acabo de adquirir una participación del 9% en Skyspan. Nos vemos en la próxima junta de accionistas. Espera. ¿Qué? Sí.
No se fue del vuelo sin más. Se fue con una participación parcial. El hombre al que intentaron ignorar, ahora se sienta en la mesa donde se reescriben las reglas. No por despecho, por estrategia. Porque Malik Dawson no solo abrió su maleta, abrió la puerta, y toda la industria aérea está pendiente de lo que pase.